hablar de sexualidad humana, se piensa casi inmediatamente en la vida erótica, cuando en realidad es un concepto más amplio, ya que implica aspectos biológicos, psicológicos, sociales, antropológicos, culturales, jurídicos, filosóficos, entre otros. Aún así, al ser una construcción social, pero ante todo mental y con una evidente base biológica, su concepto evoluciona constantemente con el ser humano de acuerdo a su tiempo, su espacio y a sus circunstancias. ¿Cómo tener una visión más compleja de la sexualidad y para qué puede servirnos? ¿Hay un orden de importancia entre sus diferentes aspectos? Uno de los modelos de estudio que revisa integralmente la sexualidad es el de los 4 olones, el cual parte de comprender al ser humano como una entidad integral, por lo que plantea abordar la sexualidad en 4 dimensiones: la erótica, la afectiva, interpersonal, la reproductiva y la de género. Estas actúan entretejiéndose, caminando la una a un lado de la otra, colaborando entre sí, dialogando. ¿Por qué modelo de olones? ¿Sabías que quien lo propuso es un mexicano? ¿Por qué la sexualidad es un fenómeno tan importante para el ser humano? En esta ocasión, conoceremos los pilares de la sexualidad, una construcción tan sólida como necesaria. ¿Vamos juntos? Esto es Sexo Luego Existo. Buenas noches, comenzamos. La sexualidad, pues es ay, no, sí tengo las palabras, pero no puedo mencionar. ¿Cómo? Pues cuando se es joven, brota por los poros, ya cuando llega a una cierta edad, pues ya no tan fácilmente, ¿no? Pero pues sí, es algo que tiene que explorar uno con su pareja. Sexualidad. Pues la que tenemos 2 personas, ¿no? Como el sexo femenino, sexo masculino. La sexualidad yo la entiendo como el gusto de cada persona hacia el otro sexo o al mismo sexo de él. La sexualidad es parte de la esencia del ser humano. Es algo confuso, esa es para mí la sexualidad. No puedo explicarlo. Es parte de la vida, es lo que gracias a la sexualidad existimos. La sexualidad en sí es un tema muy amplio, porque desde el momento de que, bueno, yo como padre, desde el momento que se embaraza mi esposa ya se está hablando de sexualidad en cuanto a que si va a ser niño o va a ser niña. Para poderte hablar de sexualidad necesitarías hacerme una pregunta, bueno, la sexualidad en cuanto a este ramo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Sexo Luego Existo. Hoy tendremos un programa de suma importancia porque hablaremos de los pilares de la sexualidad. Y le doy la bienvenida, como siempre, a la doctora Laura Flores. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Pues realmente se convierte en algo trascendental, importante, el hablar de los pilares de la sexualidad. Y para entrar en materia, pues a mí me gustaría comenzar con el que abordáramos el de dónde surge la necesidad de estudiar a la sexualidad humana y establecer patrones. Sí, muy interesante, Vero. Lo que pasa es que la sexualidad a través de los tiempos, como no era una ciencia, lo estudiaba y lo veía y lo atendía cualquier especialidad de la salud mental, emocional o física, de la salud del individuo. Y esto hacía que, por ejemplo, el psicólogo viera los aspectos psicológicos, el médico los aspectos médicos, el antropólogo los aspectos que tienen que ver con culturas y el desarrollo, la evolución del hombre, el sociólogo todo lo que tiene que ver en la sexualidad y comportamiento como grupos sociales. Al final de cuentas, dependía de con quién iba una persona cuando tenía algún problema, pues era el trato que se le daba. Es muy lógico que los psicólogos le dieran más énfasis a lo emocional, mental, ¿no? Que el médico se fijara única y exclusivamente en los aspectos médicos, biológicos, orgánicos. Que solamente se abordaba una parte de ella. Una sola parte, ¿no? Y no funcionaba a lo mejor en su
totalidad. Definitivamente, y la realidad es que siempre se ha buscado cómo estudiarla, porque bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Sigmund Freud a principios del siglo pasado, ¿no? Donde él veía a los seres humanos desde, en el aspecto de la sexualidad desde el punto de vista de su desarrollo a través de la vida. Entonces él decía, lo que aprenden y lo que saben ven en la infancia va a influir definitivamente en su comportamiento adulto. Cuando alguien le llegaba con problemas sexuales en la adultez, pues se iba siempre a la infancia, pero a lo mejor se olvidaba de otros aspectos, ¿no? Por ahí está Ira Reis, un sociólogo muy importante, que lo veía como una secuencia de conductas. Decía, bueno, las conductas de las personas tienen que ver con qué estímulo recibieron y cómo reaccionan ante ese estímulo. Y bueno, eso es cierto, pero se veía el estímulo aislado, no se veía interrelacionado con todo lo que hay en el mundo y todo lo particular de cada persona. Ya. Y afortunadamente, pues Eusebio Rubio, un médico mexicano sexólogo muy destacado, él propone una visión mejor, más integral de la sexualidad para que no se nos olvide, si nosotros lo entendemos muy claro, que todo tiene una influencia en la sexualidad. Nuestro cuerpo, lo biológico, lo psicológico, nuestra mente, nuestra forma de sentir y de pensar, la sociedad, nuestra cultura, hasta lo económico, lo legal, lo político, norma la sexualidad en los países. Y entonces empieza a ver esa visión y además ve la sexualidad como 4 áreas que son como los pilares que se llaman potencialidades, que básicamente tienen que ver, las vamos a explicar más adelante, pero con la reproducción o la reproductividad, el erotismo, el género y la vinculación afectiva. Y dice, esas 4 áreas están presentes en todas las dimensiones que ya vimos, ¿no? Psicológica, biológica, social. Fíjese qué interesante, doctora, que con la evolución humana viene esta necesidad de integrar todo lo que nos conforma y no verlo como cosas separadas, sino todo lo que está en mi entorno, más mi manera de ser, más mi manera de pensar, más todo lo que he vivido, forma parte de lo que soy. Interesante, ¿no? Hoy estamos hablando de los pilares de la sexualidad. Vamos a un corte y regresamos.